Hola, en este primer video hablarles sobre mi experiencia más atemorizante hasta el momento, que fue el enterarme que iba a ser madre a los 21 años, en un momento en que yo estaba totalmente desestabilizada en todos los sentidos de mi vida, económicamente, sentimentalmente. Pasaban muchas cosas difíciles en mi vida, y entonces el enterarme de que iba a ser mamá fue muy horrible. Bueno, el día que yo me enteré que iba a ser madre, ese día estábamos en vísperas de un cumpleaños de mi abuela paterna. Entonces nos invitó a un desayuno, fuimos a un desayuno con mi hermana, mi prima, mis tías y así. Entonces ese día yo traía una falda de lápiz, era un conjunto, era una falda de lápiz verde olivo, muy pegadita, y un top igual muy pegadito, verde olivo. Recuerdo que me sentía muy apretada en ese traje, me sentía súper apretada, pero pues X, yo pensaba que estaba inflamada o algo. Antes de este día yo había sangrado, ya me tocaba que me bajara apenas ese mes, y yo había sangrado un poco. Creo que sangré un poco en la noche y un poco en la mañana, algo así. Y para esto yo ya había platicado con mi novio en ese entonces por WhatsApp, de que, porque él siempre estaba al pendiente de esas cosas, siempre me preguntaba, ¿y ya te bajó? ¿Y ya te bajó? Siempre cuando ya me tocaba, él lo sabía, creo que antes que yo, y siempre me preguntaba, ¿ya te bajó? ¿Ya te bajó? Entonces ya. Y yo le había dicho que sí esa vez, pero que solo había sangrado un poco, y creo que yo busqué en Google y me salió información sobre eso del sangrado de implantación. Entonces platiqué de eso con él, y ya ese día iba a la visita. Yo esperaba que me siguiera bajando todo ese día y ya no me bajó, ya no sangré nada. Entonces ya para cuando él llegó ya era las 5 o 6 de la tarde, y platicamos sobre eso, y me dijo, vamos por una prueba, porque si estás embarazada tienes que empezar a cuidarte ya. Y yo no quería porque tenía mucho miedo, porque o sea, ya ver la prueba que ya decía embarazada, pues ya era como que ya, o sea, ya no puedo hacerme tonta, o sea, realmente estoy embarazada. Entonces yo no quería y estaba muy asustada, muy preocupada, y ya me dijo, ¿sabes qué? Vamos. Era la primera vez que yo me hacía una prueba de embarazo, era la primera vez que íbamos y comprábamos una prueba y yo me la hacía. Fuimos a una farmacia de Guadalajara, yo lo esperé en el carro, y mientras él iba a comprarla yo estaba llorando, era un mar de lágrimas. Yo decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y todo súper preocupada, como normalmente cualquiera estaría, ¿no? Cuando no lo planeas. Entonces ya él llegó y me vi llorando y platicó conmigo y me abrazó y me dijo, pues no te preocupes, si sale positivo, yo estoy contigo, yo no te voy a abandonar, vamos a ver qué va a pasar, y ya. Entonces ya llegamos a mi casa, me metí al baño, me llevé la prueba metida en la falda, y yo recuerdo que yo estaba en la taza del baño sentada y puse la prueba aquí a un ladito y solamente estaba volteando así de reojo a verla, y no quería voltear, ya no quería voltear, y se me hizo
un tiempo larguísimo. Entonces ya de repente volteé y ya estaba parada y decía embarazada, y yo me quería morir, en serio, no sabía qué hacer, qué pensar, qué sentir. Estaba impactada. Entonces salí, llevé la prueba con mi novio y se la mostré, y él, yo creo que no supo qué hacer y se rió. Creo que me dijo, vamos a ser papás, y me abrazó tontísimo. Y hasta le tomó foto a la prueba, creo. Y así fue. Entonces, así fue como nos enteramos. Ese día a la primera persona que le dijimos fue a mi hermana. Y mi hermana en realidad no lo tomó nada mal, en realidad hasta nos dio ánimos y todo eso. Y así, me imagino que dentro de ella estaba muy preocupada, pero no quiso mostrarse así por ver cómo estábamos nosotros de preocupados. Después de eso, lo primero que hicimos fue agendar una cita con una ginecóloga para que corroborara que realmente estaba embarazada. Agendamos la cita, fuimos y ya ella me checó, me pasó, me preguntó mis datos, y ya me metió a la sala. Me puso una bata. Yo para ese momento todavía rezaba que fueran mentiras. Entonces ella me checó y ya en la camarita vi una bolita y dije, sí, estoy embarazada. Me dijo, sí, efectivamente estás embarazada. Tienes, no recuerdo si 3 semanas o 4 semanas, o sea, era muy exactito, o sea, sí, creo que fueron 3 semanas, no tenía ni siquiera un mes, o sea, era súper poquito, fue exacto. Creo que si yo hubiera querido abortar, realmente lo hubiera podido hacer, pero yo no quise, y mi novio tampoco quiso. Fue una decisión que los dos tomamos, y a pesar de que no teníamos nada, salimos adelante. Y todavía pienso en eso y digo, wow, yo veo a mi hija ahora y, o sea, es una niña súper inteligente, súper linda, súper amorosa, y no puedo imaginarme ahora mismo una vida sin ella. Pero fue súper difícil todo. Todo ha sido muy difícil el proceso. A mis papás, recuerdo a mi papá, creo que yo no le dije, creo que a mi papá le dijo mi novio, y por mensaje, porque ya no nos veíamos. Y mi mamá estaba viviendo en Culiacán, yo soy de Mazatlán, entonces ella estaba viviendo en Culiacán y yo le pedí que viniera para poder contarle eso, y tampoco lo tomó mal, y realmente yo no tenía miedo de la reacción de mis padres, porque en realidad ellos, pues yo sabía que no iba a ser algo que les explotara la mente, porque había cosas más feas que estaban pasando. Entonces sí, realmente mi temor era no saber qué esperar, porque mi novio y yo estábamos estudiando todavía, y pues eso, la incertidumbre creo que fue lo más difícil. Y bueno, esa fue la historia de cómo me enteré, más o menos a grandes rasgos. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran saber, algo que se me haya pasado contar aquí, pueden decírmelo en los comentarios,
y podría platicarles un poquito más. Gracias, nos vemos en el próximo video.